Estimados televidentes de TV Mundus, desde nuestra querida congregación María Rosa Mística, acá estando presentes en el oratorio, quería mandarles o expresarles mi gran agradecimiento por todo, mediante una bendición, pidiéndole que por mediación de María Rosa Mística, el Señor nos bendiga, nos proteja, los libere de todo mal y esté siempre en el corazón de ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios los bendiga. Buenas noches, otra edición de nuestro panorama aquí en TV Mundus Noticias. Comenzamos primero que nada con la gran información que va a abarcar nuestra edición número 178 y es la séptima cumbre de las Américas que se realizó en Panamá. Por supuesto no hay mucho para extraer más que algunos gestos, algunos discursos políticos muy interesantes. El estrechamiento de manos entre Barack Obama y Raúl Castro, el presidente de Cuba, a raíz de la reciente reanudación de las relaciones entre ambos países. Pero por supuesto, fue otro de los temas la situación en que ahora Estados Unidos ubica a Venezuela como si esta fuera una amenaza. No fue fácil para Barack Obama. La mayoría de los países actuaron en defensa de la República Bolivariana. Y esto, por supuesto, no le cayó muy bien a la delegación de los Estados Unidos. Vamos a escuchar primero unas declaraciones de la presidenta Cristina Fernández en un momento de la cumbre. De Venezuela, lo charlábamos recién con un colega de ustedes. Es como si de repente hubieran querido arruinar lo que hubiera sido una excelente foto para el presidente Obama, una cumbre de las Américas, su última cumbre de las Américas, también con Cuba incorporada, así que realmente resulta desconcertante el hecho de lo que se decidió respecto a la administración de Venezuela y que además unánimemente ha sido pedida por todos los países de la cumbre, de la CELAC, de la UNASUR, que se vaya atrás con esa medida. Además el presidente Maduro ofreció y tendió su mano. Es inentendible que hayan transcurrido 13 meses sin que le hayan aceptado el placet al embajador. Yo creo que, recién un colega de ustedes me preguntaba si creo que es posible un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. No solamente lo creo posible, sino que además lo creo necesario, sobre todo en una región que afortunadamente no tenemos conflictividad y donde yo creo que además a Estados Unidos le debe importar, tanto como a nosotros, la estabilidad de la región, que los gobiernos culminen sus mandatos, vayan a elecciones. El presidente Maduro lo ha dicho muchísimas veces y lo hemos repetido muchos de nosotros hasta el cansancio. No hay ningún país en todo el continente que haya tenido la cantidad de elecciones que tuvo Venezuela, 19 elecciones, prácticamente a un promedio de una por año, de las cuales perdieron una y lo reconocieron. Entonces creo que sería bueno que dialogaran. Hay una disposición absoluta por parte del presidente Maduro a dialogar
y realmente es más desconcertante aún que luego de firmar un decreto se diga que en realidad no hay sanciones. Es como que yo firme un decreto tomando una decisión y después lo quiera desmentir o dejar sin efecto verbalmente. Yo creo que estas cosas son desconcertantes. Yo creo que debe haber habido una negociación. Evidentemente el presidente de los Estados Unidos puede tener mucho poder, pero también tiene que negociar con todos los sectores internos, ¿no? Y yo lo veo, por lo menos en mi percepción personal, es que tal vez, más que el acercamiento a Cuba, el acuerdo que acaba de firmar con las demás miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania con Irán, haya sido tal vez una suerte de toma y daca, ¿no? Para los sectores más duros de los republicanos, del Tea Party, etcétera, de bueno, está bien, nos bancamos o aceptamos, entre comillas, lo del acuerdo nuclear con Irán, pero queremos algo, y el algo ese fue Venezuela. Me parece que no se puede entender de otra manera, porque la otra manera sería pensar que Obama, que decide el 17 de diciembre retomar luego de años y años el diálogo con Cuba, esperando esta cumbre de las Américas, unos días antes de la cumbre de las Américas, toma esta decisión. Personalmente pienso, y esto me hago cargo de lo que digo, como política más que como presidente de la República, que el que le aconsejó tomar esta decisión, o el que, no sé, le dijo que tiene que tomar esta decisión, tal vez quería aguarle un poco esa foto y esa imagen al presidente Obama de la última cumbre. Si no, es inentendible. En términos de análisis político, en términos de cuadro político, preparar una cumbre donde realmente lo notable debía ser el reingreso de Cuba, y que el que haya decidido esto haya sido el presidente Obama, opacado por la decisión de Venezuela, no se entiende. Eso no es una pena. Yo dije que era una pena realmente, y lo sentí así, como una pena, y espero que realmente se recapacite sobre esto, porque sinceramente, se puede no estar de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, con la revolución bolivariana, puedas tener 1000 críticas, creo que hay 10.000 cosas que puede hacer un gobierno respecto de otro gobierno si no está de acuerdo con las cosas que hace, pero pensar que Venezuela, con un presupuesto de, no sé, 1.000, 2.000, no sé cuántos miles de millones de dólares tendrá de presupuesto de defensa, es una amenaza para Estados Unidos, que tiene 640.000 millones de dólares. Ustedes escuchan la cifra, ¿no? 640.000 millones de dólares para defensa únicamente, más que el presupuesto, que todo el presupuesto argentino para defensa. Que cualquiera de nosotros pueda constituir una amenaza es casi como un chiste inglés, como decía Alicia Castro cuando la citaron precisamente al Foreign Office para quejarse de lo que habíamos dicho en el film, o había dicho yo con motivo del día del 2 de abril. Creo que hay todo un juego, ¿no? No sé si un Juego de Tronos como Game of Thrones, pero un game of government, o un subordination, no sé mucho inglés. Así que con Zuckerberg, con Dilma y Zuckerberg, por favor. Con Maduro anoche. Bueno, con Maduro estuvimos precisamente charlando de todas estas cosas, siempre nos reunimos con Nicolás. Sí, él vino aquí al hotel a visitarme junto con Cilia, su mujer, y junto a Delcy Rodríguez, la vicecanciller. Estuvimos intercambiando ideas acerca de les di mi opinión, que quedó reflejada también en el comunicado que oportunamente dictara la Cancillería, que me parecía absolutamente inverosímil. Vuelvo a repetir, se puede tener la opinión que se tenga del gobierno de Venezuela, se puede tener la opinión que se tenga del gobierno de Estados Unidos, pero nadie, sensatamente, ni siquiera un iniciado en la política, puede considerar que Venezuela sea un peligro para Estados Unidos, ni Venezuela ni ninguno de nuestros países. Charlamos sobre eso, con Dilma charlamos, bueno, de la relación bilateral, charlamos también de las cosas que suceden en la región. Yo también hoy hablé y deslicé que si bien el presidente Obama en declaraciones a Reuters había afirmado que se habían acabado la época de las intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica, en realidad, obviamente, si nosotros concebimos a las intervenciones como las intervenciones que se caracterizaron durante todo el siglo XX y una parte del siglo XXI, creo que la última intervención militar fue la de Honduras, donde, bueno, las Fuerzas Armadas agarraron un presidente en pijama, lo subieron a un avión y lo colocaron en otro país. Esta fue la última intervención
tradicional, si podemos decirlo de alguna manera, en materia de política latinoamericana. Pero creo que hay otras formas de intervención más sutiles, más sofisticadas. Lo charlábamos el otro día con el señor secretario general de la UNASUR, con Ernesto Samper, bajo la forma de la aparición de ONGs que aparecen, nadie sabe quiénes las financian ni de dónde vienen. Por supuesto siempre tienen nombres ribombantes como luchadores de la libertad, del amor, de las palomitas, de la paz y de que nos queremos todos, pero resulta ser que después atrás de esas fachadas aparecen reuniones en embajadas, reuniones en lugares extraños y comienzan a aparecer operaciones en los países. Esto vemos, lo charlamos también entre los presidentes. Creo que hay una suerte de trilogía que se está dando entre medios de comunicación, donde evidentemente ustedes ven que pasa algo en un país latinoamericano y el mismo título y hasta las mismas fotos salen reproducidas inmediatamente a lo largo de todas las cadenas informativas internacionales en todo el mundo. Esto es una cosa que ya no la puede desconocer nadie. Un párrafo muy interesante del presidente Castro, donde habló de la gobernanza internacional de Internet y de la necesidad de que no se hagan ataques cibernéticos a los países. Ustedes saben que hoy, en realidad, toda la inteligencia a partir de las revelaciones de Snowden están hoy en materia informática, ¿no? Todo lo que se quiera espiar, todo lo que se quiera hacer, ya no es un espía como estábamos acostumbrados a ver en las novelas de John le Carré, que nos sigue en un auto y demás. No, ahora te siguen a través de tu teléfono, a través de tu iPad, a través de tu tarjeta y por lo tanto controlando todos los medios electrónicos que se interrelacionan entre sí. Y creo que son cuestiones que están sucediendo en el mundo y en la cual no son ajenas también a superpotencias, ¿no? Y que inclusive muchas veces los propios servicios de inteligencia, las propias agencias de seguridad se autonomizan de los poderes políticos. Eso no solamente nos pasa a nosotros en América Latina, también le pasa a Estados Unidos. En definitiva, cuando hoy contaba el presidente Castro que algo que no sabíamos, yo por lo menos no lo sabía, que el presidente Kennedy había iniciado el diálogo con el presidente Castro y justamente lo asesinaron, y no lo asesinó ningún comando cubano ni ningún comando extraño, lo asesinaron en los Estados Unidos. Un país que ya mató 4 presidentes, ¿no? Empezando por Abraham Lincoln, el fundador de la nación. Entonces creo que muchas veces hay una autonomización de los poderes. Por eso dije hoy que no era una cuestión únicamente del presidente de los Estados Unidos. En ningún país del mundo, y no es un país de la envergadura de Estados Unidos, el presidente es el que tiene el poder. Tiene una parte del poder que generalmente es bastante inferior al poder de las grandes corporaciones económicas, mediáticas, financieras y la articulación de todos estos intereses con los intereses geopolíticos. Todo este es el mundo contemporáneo, es un mundo difícil, complejo. El presidente decía que él no quería hacer ideología. Yo la verdad que me quedaba con el mundo de las ideologías, donde la gente explicaba lo que quería y si alguien por ahí decidía perder su vida, lo perdía en aras de luchar por la libertad, contra el nazismo, contra el fascismo. Este mundo en donde alguien decide cortarle la cabeza a otro por Alá, la verdad que a mí personalmente no me gusta. No tendré ideologías, pero no me gusta, no quiero este mundo. Y creo que debemos entender que estamos ante un nuevo mundo, con nuevos desafíos, y que aplicar viejos métodos para nuevos desafíos y nuevos problemas no nos lleva a ninguna parte. Estamos en un escenario nuevo, nuevos actores, nuevas realidades, y creo que exige por parte de todos nosotros una actitud diferente. Insistir con actitudes así, digamos, beligerantes, con actitudes de sanción. Yo creo que Cuba es el ejemplo más claro. Más sanciones de las que le pusieron a Cuba no debe haber en toda la historia. Fueron 60 años donde se bancaron un bloqueo a 700 kilómetros, 700 kilómetros creo que está Cuba de Los Cayos, de 90 millas, un poquito menos todavía, de la Florida, y 140 kilómetros, y se la bancaron lo que tuvieron que bancar. 77% de los cubanos, como explicaba Raúl Castro, nació bajo el bloqueo, y llegaron, y no solamente el ejemplo de Cuba, te puedo dar el ejemplo, del pueblo vietnamita, un montón de cosas, y sin embargo insistir entonces en la beligerancia, en los bloqueos, en las sanciones, me parece que no entenderá el mundo, sobre todo un mundo que fue muchas veces mal interpretado por la primera potencia. Yo lo comentaba hoy, el tema de la primavera árabe, por ejemplo, ¿no?
que desde aquí se vio, no, y cuando digo desde aquí no digo nosotros, yo tuve otra interpretación que finalmente fue lo que ocurrió. Una primavera árabe que todos imaginaban como que de repente iban a querer vivir con las formas democráticas a las cuales estamos acostumbrados en Occidente, pero que bueno, hoy tenemos un desastre en Libia totalmente anarquizada, 2 gobiernos, 2 parlamentos, un gobierno en Egipto que derrocó a otro y finalmente fueron elecciones militares, lo que está pasando en Yemen, la tragedia de Yemen que está siendo bombardeada por Arabia Saudita, lo que está pasando en Irak, más de 1 millón de muertos iraquíes, los desplazados de Palestina, que en realidad yo muchas veces digo la negativa, ¿no?, por parte de Israel a reconocer al Estado de Palestina, y en realidad están formando un montón de Palestinas. Si vos ves el mapa de Palestina, si vos ves el mapa del Medio Oriente, en realidad y ves la cantidad de desplazados palestinos que viven en Jordania, que viven en Siria, que viven en el Líbano, más los que viven en la Cisjordania y en Gaza, en realidad ves que antes había una Palestina y ahora hay un montón de Palestinas rodeando a Israel. Por eso la existencia de 2 estados hace también a la seguridad del propio Estado de Israel. Bueno, no todos lo consiguen así, no todos lo comprenden así. Es mucho más difícil cuando uno está en medio del ojo del huracán, como decía hoy un presidente, pero me parece que exige que todos repensemos el mundo en serio, ¿no? La verdad que, y hablemos con sinceridad, además, no podemos venir a las cumbres a hablar así por arriba, como hablar del narcotráfico. No se puede seguir hablando del narcotráfico si no se tiene en cuenta quiénes son los mayores países consumidores y dónde se lava la plata del narcotráfico, porque las ganancias multimillonarias del narcotráfico no se lavan en los países emergentes ni en los países productores de drogas, se daban en los países centrales y sus paraísos fiscales. Entonces, si queremos empezar a cortar y luchar en serio contra el narcotráfico, empecemos con el tema de dónde ponen la plata, la financiación y todo, como se hace también en la lucha contra el terrorismo. Bueno, todo esto es un poco lo que pedía el Papa Francisco hoy también, ¿no? Yo no lo había leído lo que había pedido el Papa Francisco, de hablar con sinceridad. Y después cuando yo dije, porque todos hablaban de igualdad, prosperidad, equidad, todo termina en AD, ¿viste? Porque además parece como que queda bien que todo termine en AD, libertad, seguridad, igualdad, equidad, entonces todo con AD termina bien. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuvo también un claro, duro, firme y ético mensaje llamando a Estados Unidos a ubicarse, a buscar una solución. Más allá de eso habló de distintos temas y por supuesto hemos extraído algunos minutos para pasar aquí en TV Mundo gracias a las imágenes de la oficina de prensa justamente de la 7ª cumbre de las Américas desarrollada en Panamá. Compañeras, jefas y jefes de Estado y de Gobierno, estamos sin lugar a dudas en tiempos de historia, pero no de cualquier historia, en tiempos de una nueva historia, que a veces por ser protagonistas y estar en el ojo del huracán en nuestros respectivos países, puede ser que no logremos valorar en toda su magnitud. Presidente Juan Carlos, ayer yo al llegar visité la comunidad de Chorrillos, Panamá, y luego visité el antiguo convento de San Francisco, en el centro histórico, realmente un museo hermosísimo. Allí se desarrolló el Congreso de Panamá, donde estuvieron nuestros abuelos, convocado por el libertador Simón Bolívar, visualizado primero como un sueño, en la Carta de Jamaica apenas en 1815, presidente. Mi saludo cariñoso a la primera ministra Porcia Simpson, gran amiga de Venezuela, gran bolivariana. Pronto estaremos celebrando los 10 años de Petrocaribe. Compañeros, en septiembre, conmemorando 200 años de la Carta de Jamaica. Ojalá nos pudieran acompañar algunos jefes de gobierno y de Estado, porque realmente es muy importante. Bolívar en ese momento estaba derrotado, solo. La dirección, ya pudiéramos llamarlo en términos modernos, querido presidente Raúl Castro,
La dirección político-militar de la lucha de la independencia estaba fraccionada, dividida, desconocían a Bolívar como jefe. Y llegó a Jamaica salvando su vida milagrosamente. Y luego fue a Haití a recibir el abrazo cariñoso y salvador de Alexander Pétion, libertador de Haití, la gran Haití de la República de los Jacobinos Negros. Y derrotado, Bolívar escribe la famosa Carta de Jamaica, casi como un profeta, pero un profeta de fe y de compromiso. Luego le tocó transitar los años 16 y 17 y encontró el camino de la victoria. Y luego le tocó encontrar y dirigir personalmente una epopeya gigantesca. Lamento que no esté el presidente Obama aquí, a quien respeto, a pesar de que ha amenazado a mi patria. Porque para nosotros la historia no son testimonios pasados, ocultos y muertos. Para nosotros la historia es una fuerza viva. Y hablamos de la historia porque estamos orgullosos de nuestra historia, de la que construyeron los libertadores y de la que estamos construyendo hoy. No tenemos una historia oscura de la cual arrepentirnos, porque nunca hemos bombardeado ni asesinado pueblos hermanos en ningún lugar del mundo. Por eso, presidente Obama, estamos orgullosos de la historia y aprendemos todos los días de ella. Decía el libertador Simón Bolívar en 1815, como dicen en Argentina, en 1815, 6 de septiembre. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua y unas costumbres y una religión. Debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase de diferentes estados que hayan de formarse. Un sueño, casi una poesía para un hombre derrotado, con sus fuerzas diezmadas. Y más adelante, en la misma Carta de Jamaica, dice: qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí, aquí, diríamos hoy, historia viva, un augusto congreso de los representantes de la República, nosotros, de los reinos y de los imperios, ellos, a tratar de discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras 3 partes del mundo. Simón Bolívar. Fuimos ayer también a Chorrillo, presidente. Compañero, Daniel, Rafael Correa, compañera Dilma, compañeros del Caribe, hermanos y hermanas del Caribe, compañero Evo. Y el dolor está vivo todavía. 1989, caía el bloque socialista soviético, se declaraba el fin de las ideologías. 1989 es inolvidable para nosotros los venezolanos. 1989 se inició con el Caracazo, 27 y 28 de febrero de 1989. Se calcula más de 3.000 muertos en la masacre más horrorosa que jamás ha ocurrido en la historia de Venezuela, y jamás hubo Corte Interamericana, presidente Correa, ni Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dijera una palabra, porque los asesinados fueron los humildes de los barrios de Caracas, de Valencia, de Maracaibo, y los humildes son invisibles para las oligarquías y para las diplomacias imperiales. Rafael Correa, como siempre, habitualmente tuvo uno de los más interesantes discursos de la cumbre. El presidente de Ecuador, por supuesto, rememoró la historia e incluso entró en una ligera, digamos así, disidencia con Barack Obama. Barack Obama luego se encargó de responderle a Rafael Correa diciéndole que a él la historia no era algo que le importara,
más allá que él aprende mucha historia, pero él prefería vivir el presente. Luego de, esta respuesta que Barack Obama le va a dar a Rafael Correa, Cristina Fernández salió a defender a Rafael Correa y a reivindicar el estudio de la historia, algo que por supuesto no le conviene a Estados Unidos. Pero vamos a escuchar lo que decía entonces Correa en esta 7ª cumbre de las Américas en Panamá. Entonces sí, sin importar en absoluto libertades de prensa, derechos humanos, la misma democracia. Recordemos, por ejemplo, que la Asamblea de la OEA de 1976 se realizó en Santiago de Chile y fue presidida por el canciller Augusto Pinochet. La acción invasiva e injerencista durante esos años se basaba en el combate al comunismo. Ahora el argumento es la defensa de los derechos humanos. La orden ejecutiva del presidente Obama contra Venezuela viola flagrantemente el derecho internacional y particularmente el literal E del artículo 3 de la Carta de la OEA. La respuesta que ha dado la región ha sido contundente, rechazando la orden ejecutiva y pidiendo su retiro. Nuestros pueblos nunca más aceptarán la tutela, la injerencia ni la intervención. Su memoria está lacerada por los abusos y la violencia del pasado. Panamá es un buen ejemplo de aquello, con la invasión de diciembre de 1989 que provocó miles de muertes para sacar al sangriento dictador que los mismos invasores habían apoyado. Sin embargo, continúan los ilegales intervencionismos. Hace pocas semanas, funcionarios del Departamento de Estado solicitaron al Congreso de los Estados Unidos recursos para, cito, apoyar la libertad de prensa, los derechos humanos y la democracia en el hemisferio, incluyendo Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua. ¿Nos interesan realmente estos temas? Pues bien, tratémoslos en este foro. Hablemos de derechos humanos. De acuerdo a la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, en el periodo 2007-2013, Ecuador es de los 3 países latinoamericanos que más ha reducido desigualdad. Durante nuestro gobierno, de la histórica reducción de pobreza en 12.5 puntos porcentuales, tan solo 5.4 puntos son por efecto crecimiento y 7.1 por efecto redistribución. En Ecuador no tenemos torturas, pena de muerte ni ejecuciones extrajudiciales. Con la reforma judicial aprobada por los ciudadanos en consulta popular del año 2011, los jueces son seleccionados por concurso público de méritos organizado por un ente autónomo del Ejecutivo. Finalmente, y esto es muy importante, Ecuador es uno de los tan solo 7 países de los 35 del hemisferio que ha suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Muchos países ni siquiera han ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José. La realidad es que necesitamos no solo un nuevo sistema de derechos humanos, sino un nuevo sistema interamericano. Debemos entender que las Américas al norte y al sur del río Bravo son diferentes y debemos conversar como bloques. La Organización de Estados Americanos ha sido históricamente capturada por intereses y visiones de América del Norte, y sus sesgos y atavismos acumulados la vuelven ineficiente y poco confiable para los nuevos tiempos que viven Latinoamérica y el Caribe. Un ejemplo fue la Guerra de las Malvinas, donde se destrozó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, lo cual debió ser suficiente para que la OEA desapareciera. Nuestro abrazo solidario al pueblo argentino y su lucha por las Malvinas, ejemplo descarado de colonialismo en el siglo XXI. Otro ejemplo fueron las décadas que Cuba estuvo absurdamente excluida de la OEA, o el mismo bloqueo contra Cuba. La Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, CELAC, debe ser el foro para las discusiones latinoamericanas y caribeñas, y la OEA debiera convertirse en el foro en el que, como bloques, CELAC y América del Norte procesen sus coincidencias y conflictos. En cuanto al sistema interamericano de derechos humanos, es necesario un poco de coherencia, que solo podamos participar en las diferentes instancias los países que hemos ratificado la Convención Interamericana. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene sede en Washington, que no ha ratificado el Pacto de San José, y además dicha comisión es innecesaria. La Corte Interamericana con sede en San José puede y debe
tener las funciones de promover los derechos humanos y juzgar los atentados contra estos, como ocurre en el sistema europeo, donde no existe comisión, tan solo existe corte. Como entendemos muy bien que por los intereses creados lo anterior es difícil de lograr, probablemente ya es hora de tener un sistema latinoamericano de derechos humanos. Todo está listo, porque básicamente somos los países de América Latina los que hemos ratificado el Pacto de San José y en consecuencia somos los únicos que reconocemos y nos sometemos a la Corte Interamericana. Y hablemos de democracia. Thomas Jefferson, a quien admiro muchísimo, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, es el principal autor de uno de los documentos más bellos de la historia de la humanidad, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que en su segundo párrafo dice: todos los hombres son creados iguales, son dotados por su creador con ciertos derechos inalienables. Entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Palabras maravillosas, pero el mismo Jefferson era propietario de centenas de esclavos. En aquella época, incluso para estos extraordinarios hombres, era inimaginable que los negros tuvieran derechos. Tuvo que pasar casi un siglo desde la Declaración de Independencia para la eliminación de la esclavitud y exactamente un siglo más para la supresión de la segregación racial. Hoy en día, las élites latinoamericanas aún son incapaces de comprender que los derechos fundamentales son para todos. Barack Obama respondió a varios de los discursos, no estaba muy cómodo, no imaginó quizás que América Latina iba a tener una posición tan firme junto a Venezuela y por otra parte reclamándole a Estados Unidos que tenga un papel más ético y que abandone esa posición imperialista. Los presidentes norteamericanos están acostumbrados a que los lisonjeen en cada una de estas cumbres. No ocurrió así con la mayoría de los presidentes presentes en Panamá. En la relación entre el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Cuba. Esto significa, como ya lo estamos viendo, que más norteamericanos podrán viajar a Cuba, que habrá más intercambios culturales, que habrá más comercio y potencialmente más inversiones. Y más que nada significará más oportunidades y recursos para el pueblo cubano. Esperamos poder ayudar también con respecto a proyectos humanitarios con mayor acceso a telecomunicaciones, internet y libre flujo de información. Nosotros seguimos adelante y vamos a comprometernos en cumplir con esto. Queremos temáticas y he pedido al Congreso que empiece a trabajar para levantar el embargo que ha estado vigente durante décadas. El punto es que los Estados Unidos no serán prisioneros del pasado. Más que nada miramos hacia el futuro y las políticas mejorarán las vidas del pueblo cubano, promover los intereses de la cooperación en este hemisferio. Este cambio en la política estadounidense representa un punto de inflexión para toda la región. El hecho que el presidente Castro y yo estemos sentados aquí es un momento histórico. Es la primera vez en más de medio siglo que todas las naciones de las Américas están juntos y hablando de nuestro futuro conjuntamente. Tampoco es secreto que el presidente Castro y está de acuerdo que nosotros tendremos diferencias en nuestros dos países. Nosotros seguiremos hablando en nombre de los valores universales que a nuestro entender son importantes y estoy seguro que el presidente Castro seguirá hablando de los temas que para él revisten importancia. Pero también creo firmemente que si seguimos avanzando y aprovechamos de ese impulso buscando nuestros intereses comunes, entonces las relaciones mejores entre Estados Unidos y comunidades para la cooperación a lo largo de la región, para la seguridad, la prosperidad, salud y la dignidad de de nuestros pueblos. Y junto con este cambio de relación con Cuba, los Estados Unidos han un compromiso en las Américas de manera que desde que pasé la presidencia hemos aumentado las exportaciones de Estados Unidos un 50% y eso ha fomentado muchos trabajos y cientos de trabajos y empleos en nuestro continente. También he propuesto $1.000 millones para ayudar a los pueblos de Centroamérica para poder fortalecer un buen gobierno, mejorar la seguridad y fomentar el crecimiento
crecimiento económico. Nosotros queremos ayudar a los jóvenes que no ven perspectivas en economías subterráneas que llevan a la violencia. Estamos estableciendo alianzas con países también para poder crear energía nueva, renovable y asequible para poder enfrentarnos al cambio climático, de lo cual hablaba la presidenta Youssef. Tenemos una iniciativa llamando de los 100.000 en las Américas. Es una iniciativa que promoverá el que vengan 100.000 estudiantes a estudiar a los Estados Unidos de Latinoamérica y 100.000 que de Estados Unidos irán a Latinoamérica. Y las nuevas iniciativas que anuncié en Jamaica podrán empoderar a nuevas generaciones de jóvenes en las Américas con la formación y capacitación necesaria para competir en una economía global. En mis reuniones con SICA y CARICOM, al igual que las discusiones que he tenido con ustedes bilateralmente, hay ideas y Nos vamos a un corte y en instante retornamos con más noticias aquí en TV Mundus. Entre todos vamos a ayudar a que miles de niños en África no se contagien de ébola. Vamos a asustar al ébola. En el número 59 de Eco Informativo, investigación especial. México sufre todo el problema de los paramilitares en su lucha con los carteles de la droga. Por otra parte, Crimea vuelve a Rusia. Intento de golpe fascista en Venezuela. El masismo paró el país y muestra el músculo para dar marcha atrás y volver al neoliberalismo. Todo esto y mucho más en el número 59 de Eco Informativo, gratis, en PDF, en ecoinformativo.com. Volvemos a la actualidad local. Finalmente, las investigaciones del ex fiscal judío Alberto Nisman siguen derivando hacia puntos que sus defensores ni imaginaban en el primer momento. Empezando por las cuentas secretas que tenía en Estados Unidos, donde los titulares eran desde su hermana, su madre e incluso Diego Lagomarsino. Él era apenas administrador. ¿Qué función da el hecho de que sea administrador y no el titular? Que bueno, no tiene que ponerlo en las declaraciones juradas patrimoniales. Llama también la atención el hecho de que la madre en las primeras horas de la muerte del hijo vació todas las cajas de seguridad e incluso también dejó vacía esa cuenta de Nueva York, en la que Diego Lagomarsino, entre otras cosas, junto a otras dos secretarias VIP que jamás pisaban la fiscalía, le depositaban la mitad de su sueldo. Incluso hay que ver ahora si detrás de esto no hay otros ingresos que pudieran haberle dado tanto a la CIA como el Mossad judío. La alianza de empresas automotrices Nissan y Renault van a llevar a cabo una inversión de 660 millones de dólares en la Argentina, en la planta de Santa Isabel, en la provincia de Córdoba. Allí van a fabricar la pickup NP Frontier 300, que va a ser exportada a partir del año 2017 al resto de la región latinoamericana. El 50% quedará para el mercado local, es decir, se dejará de importar, y el otro 50% de la producción de un modelo que ya se comercializa en nuestro país será exportado. El anuncio lo hizo la presidenta Cristina Fernández, también estuvo presente la ministra de Industria, Débora Giorgi. Señores, nada más, nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Los invitamos a seguir en todas las plataformas de nuestra empresa multimedia. Daniel Docampo Espada, Nuevo Mundus Net, Televisión.
está en TV Mundos, canal digital por internet. Música, deportes, espectáculos, noticias, religión, todo aquí, tvmundos.com.ar. El mundo con visión latinoamericana. Bienvenidos a tvmundos.com.ar. En un mundo de ruidos, lo esencial. TV Mundos, Narcosur.